Deo gracias. Salve María. Aquí estamos nuevamente en una edición más del programa Deo gracias. Bendito Dios que nos permite realizar esto con el auxilio de nuestra Madre Santísima. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Buenas, qué linda jornada otra vez poder compartir con ustedes. Deo gracias. Salve María, aquí su servidor José Malqui junto a Elisa Lanza para llevarles otra entrega y aportar con ese granito de arena para que crezcamos en piedad, en devoción, en conocimiento de nuestra fe, de la Santa Iglesia. Bien, para hoy día, entre los muchos y tantos temas que vamos planificando poder compartir con ustedes, hoy día tenemos algo especial que, bueno, hemos estado viendo algunas de las revistas de los Heraldos del Evangelio y hay unos temas maravillosos que queremos ir compartiéndoles de a poco en estas entregas de cada sábado. Para hoy hay un tema muy lindo escrito por Monseñor Joao Clá. Joao es con Amiglio Clá Díaz, fundador de los Heraldos del Evangelio. Tomamos este artículo de esta revista de la edición de junio. Claro. Y esta es la que hoy vamos a compartir. El tema que vamos a hablar después de la oración o la primera parte inicial de nuestro programa es el hombre fue hecho para Dios y no para el hombre. Sin embargo, hoy, al inicio de este programa, vamos a dar lectura al Evangelio del domingo, que es muy eucarístico también, recordando un poco lo que hemos estado compartiéndoles en los anteriores programas. Y sí, vemos por necesario exaltar a nuestro Señor en la Eucaristía porque es el centro, corazón y culmen de nuestra Santa Iglesia Católica. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito evangelio. Hermoso, ¿no? Es muy Y se ha venido eucarístico. sucediendo, ¿no? Los últimos domingos. Correcto. Nuestro Señor es increíble, es como Él reafirmarse cada semana, vamos a empezar una nueva semana de ajetreos y de vida y de correteos, pero Él dejándonos siempre patente de: yo soy El pan de el vida. pan de vida. Recordándonos a cada instante. El legado que les he dejado, la Eucaristía. Así es, así es. Esperamos, queridos amigos que nos escuchan, que, como habíamos dicho en los anteriores programas, qué mejor manera de reparar que nos acerquemos más a la participación del banquete celestial. En cada misa tenemos esa posibilidad. Nos les invitamos a compenetrarse un poco más de nuestra iglesia, principalmente en este sacramento de amor. Habíamos revisado en el último programa un hecho muy lindo, significativo en torno al sueño de San Juan Bosco, ¿no? Sí, sí. Que lo que sostiene la nave de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana que navega por los mares tempestuosos hoy en día son la Sagrada Eucaristía y la devoción A la Virgen María. Y justamente no podemos dejar, retomando otra vez, no podemos dejar de dar ejemplo de personas como nosotros,
¿no? Que alcanzaron, practicando la virtud en grado heroico, alcanzaron el grado de santidad. Y hoy tenemos, bueno, este mes realmente está plagado de súper ejemplos vivos, testimonios vivos de lo que fue, Maravillosos. de lo que es ¿De qué? el amor a Dios y Y lo que, y lo que es nuestra iglesia, a porque la ese Santa es, ¿no? Iglesia. Sí. Pero vamos a referirnos especialmente a un santo, doctor Melífulus, conocido como el doctor Dulce de la Iglesia, San Bernardo de Claraval. Claraval, ¿no? Su fecha fue justamente Hace dos, el, unos cuantos días, el 20 20 de de agosto, el agosto. 20 de agosto, ¿no? Bueno, y Bernardo significa corazón de oro, desde el nombre, ¿no? Qué Qué bonito, bonito. antes tenían pues se ponían hasta, se bautizaban a los niños pensando en el significado de los nombres, ¿no? Y yo no sabía esto, curioso, pero el nombre Bernardo tiene raíces alemanas, ¿ah? Pero además, como dices, el nombre del santo. Pero en la iglesia siempre se acostumbra a poner a los hijos que son bautizados un nombre de pila, el nombre del santo del día en el que está siendo bien Exacto. bautizado o el día en el santo de cuando nació, ¿no? El día en que nació. Bueno, dentro de lo recapitulando, la memoria de San Bernardo fue abad y doctor de la iglesia, ¿no? Él ingresó en la orden del Cister y luego él mismo se va a convertir en fundador y primer abad del monasterio de Claraval. En orden cronológico, o sea, en cuanto al tiempo, San Bernardo es el último de los llamados padres de la iglesia, pero en importancia es uno de los que más ha influido en el pensamiento católico en todo el mundo, ¿no? Nació en Borgoña, Francia, en 1090. Mm. Sus padres tuvieron 7 hijos y a todos los formaron estrictamente haciéndoles aprender el latín, la literatura y muy bien aprendida la religión. ¿Cómo es esencial? Por eso todos los teólogos desde la génesis de la iglesia coinciden en que la iglesia, la célula primigenia viva de la iglesia es la familia. Familia. Y cómo es importante aquí. 7 hijos, 7 hermanos, ¿no? Y vamos a ver en el transcurso del desarrollo de esta historia cómo casi todos se volvieron religiosos. Todo a Qué partir de un bonito. padre y una madre Que ha que sean inculcado piadosos, la ¿no? fe en sus hijos, ¿no? Ha despertado la fe. Vamos a hablarles también que esta familia ha sido un caso único, la familia de Bernardo, porque cuando él se llevó de religioso, pues se llevó a estos 4 varones de la familia que usted Cuando se mencionaba, fue. así, y un tío dejando a su hermana a que cuidara al papá. La mamá ya había muerto en ese entonces, y el hermanito menor para que administrara las posesiones que tenían. Dice que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban para ser religiosos, el muchacho le respondió, ajá, con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí únicamente en la tierra. Esto no lo puedo aceptar, dijo él, de manera que un tiempo después también él se fue de religioso. Qué familia más bendecida. Y más tarde llegaron además al convento, el papá y el esposo de la hermana. Todos los Y ella varones. también, ¡Zas! No, la no. hermana también se fue de monja. Casos como este son más únicos que raros. Qué Otro es el increíble. de Santa Teresita de Niño Jesús y su familia, ¿no? Bueno, Sí, pero bueno, sí. En cuanto a la este, personalidad de San Bernardo. un ratito antes de Ujú. pasar al siguiente punto, justamente aquí se cumple lo que cuando Marta y María, ¿no? Que Mm, estaban cuando Jesús visitaba la casa de Betania, ¿no? sí, Y Marta era la que se afanaba y María era la que estaba sentada a los pies de nuestro escuchando. Señor escuchando. Y claro, Marta reclamaba, por favor, Señor, que María me venga a ayudar. Ujú. Y nuestro Señor le dijo, pues, o sea, Marta, Marta, tanto te afanas, ¿no? Mm. María, solo es importante una cosa, ¿no? María tiene la mejor parte y no le será quitada. Eso me hace recuerdo, pues,
justamente a este la episodio. respuesta del hermanito menor que dijo, todos se van a ir les van a llevar la mejor Cielo. parte. Yo también quiero pues tomar participación en eso, ¿no? Pero qué hermoso, ¿no? Hablando de tendencia, si una familia Sí, es santa, buena y va por ese camino, pues el resto es como un imán, ¿no? Tiende a pegarse a eso también como un ejemplo maravilloso. La personalidad de San Bernardo. Pocos individuos como él han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven. Inteligencia viva y brillante, temperamento bondadoso y alegre. Como la alegría es una característica de las personas que están camino al cielo en la santidad. Se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Esto y su físico lleno de vigor y lozanía eran ocasión de graves peligros para su castidad y santidad. Por eso durante algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Pero todo esto lo llenaba de desilusión. Las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta se sentía más desilusionado del mundo y de sus placeres. bueno, increíble. Pero también, ¿no? En la misma línea es que la forma en que la gracia va actuando en el alma de las Ujú. personas y se va abriendo campo a quienes tienen esta apetencia de Dios. De la misma manera, ¿no? ¿Cuántos santos que antes de caer en cuenta de lo que es realmente importante en la vida, que tiene relación con el artículo justamente que escribió el fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Juan Clá, que usted ya lo anunció, el hombre fue hecho para Dios, ¿no? Muchos de ellos tuvieron que, a regañadientes o al principio de manera negatoria o siendo obtusos o reticentes a hacer el cambio, hasta que el mundo, la vida mundana, permaneciendo en ella, terminan por darse cuenta de su error, ¿no? De enmendarse y fijarse en lo que realmente importa. El negocio más importante para el hombre es la salvación del alma. Bien le decía también San Ignacio de Loyola al que sería San Francisco Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo si vas a perder el alma, no? El hombre ha nacido de Dios y a Dios debe retornar. Ese es el fin último de toda la vida, de todo ser humano, si tan solo comprendiéramos. Bernardo, como usted bien aquí lo describía, una persona hasta que físicamente atrayente, fornido, etcétera, pero el mundo en el que se desenvolvía, poco a poco él va a caer en cuenta que de eso no le servía de nada, ¿no? Y algo que hay que destacar de esta figura de San Bernardo es su amor. ¿A quién? A la A la Santísima Santísima Virgen Virgen María. María, ¿no? Usted sabe que una de las oraciones más lindas que universalmente todos los católicos al menos una vez la recitaron en su vida, fue compuesta por este santo. Ahorita la vamos a reflejar. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios, necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo. Es una recomendación, ¿no? Porque entre todos los predicadores católicos, quizás ninguno ha hablado con más cariño y emoción acerca de la Virgen Santísima que este gran santo. Por eso es Doctor Melífluos, es sobrenombre que le pone el Doctor Dulce, ¿no? Él fue quien compuso aquellas últimas palabras de la Salve, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Y repetía la bella oración que dice, acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno que a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. El pueblo vibraba de emoción cuando le oía clamar desde el púlpito con su voz sonora e impresionante. Decía San Bernardo, si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe,
Mira la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino. Invocándola, no te desesperarás. Y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial. Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. Mm. Bueno, creo que tenemos un gran esbozo de la Ujú. vida de este santo. Para los que quieran, pueden ver o revisar la vida de este santo y para imitar, identificarlo por las virtudes que más lo han destacado, de tal manera de tomarlo también como patrón o intercesor, ¿no? Sí, hay muchas historias al respecto de la vida de San Bernardo, pero bendito Dios, sí hay mucha gente que lleva este nombre bendecido y no podíamos dejar pasar este programa sin mencionar a este gran santo de nuestra iglesia, pero hay tantos, como has dicho, en este mes hay santazos que nos hubiera gustado compartir con ustedes también. Ya en un próximo programa podremos tomar la vida así un pedacito siquiera a fin de motivarles a que ustedes también, a que todos, ¿no? Aspiren a poder vivir tu vida de manera diferente, aspirando a la santidad. Todos, todos podemos serlo. Bien, entonces vamos a pasar a compartirles el artículo que se había comentado al principio. Desde el título, ¿no? Qué Ujú. sugestivo, qué profundo, en palabras tan sencillas expresado. El hombre fue hecho para Dios y no Dios para el hombre. Qué le evoca a usted, señora Lisa, lo primero? Lo primero de la importancia fundamental, ¿no? Y como te dije hace un ratito, que el hombre está destinado a vivir en Dios durante toda su existencia. Para eso fuimos creados. Y si perdemos este sentido, este rumbo, este fin último de nuestras vidas, pues realmente no hemos hecho nada. ¿Sabe qué me evoca a mí? Ujú, Y como que es también un tirón de orejas de entrada, ujú. el hecho de que creo que nos ha pasado, yo mismo me puedo incluir en esto, en una etapa de mi vida. Creo que muchos de los que nos decimos católicos o malamente católicos practicantes, ¿no? Ujú. Porque ni hablar de los que se dicen católicos, no, yo soy católico, pero no practico, Ujú. ¿no? Ay, ay, ay. Eso es otro tema para hablar en otro momento, que es, Dios mío santo, porque esa es una incongruencia de entrada que no se puede entender. Pero bueno, aquellos que medianamente decimos que somos católicos practicantes, pero analizando el título solamente de este artículo, Maravilloso. es que muchos creyentes, católicos, cristianos, tenemos o encasillamos nuestra fe, nuestra piedad, nuestra forma de practicar el catolicismo de acuerdo a nuestros parámetros, como nosotros, a nuestro diseño humano, y en eso encasillamos a Dios. ¿Me entiende? ¿No? Así es. Además de resaltar que este artículo fue escrito o fue un comentario realizado al Evangelio del noveno domingo del tiempo ordinario, porque allí, aquí en todo esto, va a hablar sobre la ridícula interpretación farisaica de la ley de Moisés, Claro. poniéndose en evidencia el error de funestas consecuencias para el hombre, consecuencias que el hombre comete cuando sustituye a Dios por las criaturas. Entonces es, Ojo, cuando el sí, hombre sustituye a Dios por las criaturas. No me gusta ser muy redundante, pero creo que en los dos programas últimos, analizando el tema de las ceremonias de las Olimpiadas, justamente, y creo que bastante claro ha quedado para la gente, que el mensaje final, ¿no?, que se ha mandado en la ceremonia de clausura fue que justamente esto, estamos volviendo a incidir en toda la humanidad, la sociedad cristiana occidental, en este error de sustituir a Dios y poner en el centro ¿a quién? O sea, sacas a Dios y pones a quién? al hombre, Al, al mis- mismo al hombre, al mismo hombre, superhombre, ¿no? ¿no? Que, Y este comentario y este artículo que escribe rectamente
Monseñor Juan Clar, refleja como que la mentalidad del Dios humanado, nuestro Señor Jesucristo, que no solo confronta para desnudar el error en el que abierta e intencionalmente reincidían los doctores de la ley, los fariseos de su época, pero no solamente para atacarlos y refutarlo o condenar ese error, sino que lo hacía con una caridad de llamar a esas personas que eran parte de su pueblo elegido a la conversión, También. a la conversión, Sí, ¿no? siempre obvio. Pero la respuesta de estos reticentes por tener un corazón endurecido y que le había dado las espaldas a Dios, la respuesta no va a ser, pues, sino la que conocimos, corazón endurecido, ¿no? Sí, aquí, Monseñor Joao empieza este artículo haciendo un ejemplo así bien bonito, ¿no? De las plantitas cuando se siembran, cuando un niño en una tarea de colegio siembra una plantita y la cubre, ¿no? Una semillita en la tierra y deja en un lugar oscuro y la cubre. Cada día va a ir a mirar, destapar un poco el lugarcito para ver si ya algo está brotando de allá de la semilla, ¿no? Y cuando ya se deja apenas un huequito orientado a la luz, para confirmar este fenómeno que se llama heliotropismo, ¿no? Que tienen las plantas. Entonces, porque la planta normalmente siempre va, aunque sea a torcer su frágil tallito para buscar la luz, ¿no? Que las hojas que empiezan a brotar estén orientadas hacia la luz. Y lo mismo hace esta comparación con el alma humana, con el corazón humano. Y le pone este nombre tan bonito, teotropismo, que es algo que Dios mismo ha sembrado en el corazón del hombre para que tengamos esa pequeña ventanita orientada, inclinada ya desde nuestro nacimiento, desde que estamos en los vientres de nuestras madres, orientada hacia Dios y a las cosas de Dios. Por eso es que un ser humano, una persona, si en el mundo pierde su vida en las cosas del mundo, en lo profundo de su alma siempre va a tener algo que le falta, ese anhelo de Dios, que bendito sería que todos encuentren este sentido último de sus vidas, el buscar y encontrar a Dios, pero muy pocas almas, lamentablemente, se dan cuenta de aquello. Monseñor Juan Clar lo describe así con una redacción tan fina, pero tan comprensible a la vez, y que esto va casado también con lo que desarrollan los mismos teólogos y padres de la Iglesia, ¿no? Este fenómeno del teotropismo en el hombre es una aspiración, ¿no? Una aspiración mucho más noble y elevada que existe en los seres espirituales creados por Dios, tanto en los ángeles como en los hombres, ¿no? En el alma humana. Y que se refleja se va manifestando ya desde los primeros destellos del uso de la razón, ¿no? Porque y se traduce en que la mirada del hombre está a la búsqueda de lo absoluto. Aquello que muchos podrían definir con la felicidad, o sea, todos buscan ser felices, pero una felicidad que a su manera de definir y de entender sea una felicidad que no se acabe, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dice Monseñor que nuestro corazón está creado con una ventana abierta hacia el infinito, que lo impele, lo motiva, lo mueve continuamente hacia la verdad, El el bien. bien y lo bello. De lo contrario, nos sería imposible pretender cualquier fin sobrenatural. Así es. Y además aquí, por más que haya un hombre ateo, una persona atea, eso es interesantísimo, ¿no? Quien se declare ateo no es real, que se baste a sí mismo hasta el punto de vivir totalmente desconectado de ese deseo de Dios. El Señor nos hizo así para que sintamos nuestra insuficiencia y reconozcamos que estamos sujetos a alguien muy superior. Siempre que el hombre no ponga obstáculos y sea fiel a esa apetencia natural, será justificado, es decir, logrará efectos idénticos a los del bautismo sacramental.
Es lo que encontramos en la historia de los santos, como el que acabamos de reflejar, queridos amigos, y otros tantos, como Santa Josefina Vaquita, ¿no? Es una santa africana ella, que ignorando, desconociendo lo que era la religión católica, por ese intuito, ese movimiento intrínseco, natural, esa semillita que usted decía plantada por Dios en cada alma, ¿no? Ya durante el primer periodo de su existencia, ella se preguntaba, ¿quién será el creador del sol, de la luna, de las estrellas? Y se alegraba en rendir homenaje a ese gran patrón, así le llamaba ella, a ese gran patrón del universo, ¿no? Mm. Y bueno, ahora, solo obtendremos la felicidad plena en la entrega a Dios, porque ninguna otra criatura a la que amemos, ni siquiera actividad que desempeñemos, nos colmará de satisfacción. Satisfacción. Y ahí hay dos caminos que se nos Se plantean. plantean Dos a caminos. todos, A a todos. todo ser, a todo hombre y mujer, dos caminos. El primero que nos menciona aquí, muy importante, bueno, nos dice que hay un momento determinado en nuestra vida en el que se abren estos dos caminos delante de nosotros. El primero, transformar en ídolo aquello que es relativo. ¿Y qué es eso relativo? La carrera, el dinero, las relaciones sociales. Y el segundo camino, abrazar al absoluto verdadero que es Dios. O sea, esos dos caminos se abren ante toda persona en el mundo. Y allí, pues, habrá que confesar nuestra contingencia con relación a Él. O sea, ¿qué es lo que, si queremos una vida con Él, pues ahí hay opciones para escoger, obviamente. He Ay, aquí lo que mantiene la salud del alma e incluso del cuerpo. Increíble, ¿no es cierto? En el campo sobrenatural, cuanto más amo, más se dilata mi apetito. ¿y eso sucedió con quién? Con María Santísima, ¿no? A dimensiones inimaginables, que con tanto amor que ya no pudo contener en sí, amor a Dios, que ya no pudo contener en sí, pues recién hemos vivido la asunción de la La Virgen María Asunción a de los Nuestra cielos. Fue Señora. llevada en cuerpo y alma al cielo, a la eternidad, para estar en presencia del amor de sus amores, Dios mismo. Y luego, y donde fue coronada por la triple corona por la Santísima Trinidad, coronada como reina y Reina y soberana soberana de toda de la toda la creación. Otra creación. fiesta litúrgica que acabamos de pasar, Así ¿no? es, así es. Pues bien, pero ¿qué sucede cuando alguien retira a Dios del centro de sus pensamientos? Cuando alguien retira a Dios del centro de su afecto y toma a una criatura como absoluto, pierde el equilibrio. El corazón se hace insensible a Dios. La inteligencia se ofusca y la persona se dedica únicamente a lo concreto Concreto y material, material. ¿no? Y esa, como él denomina Monseñor Juan Clá, esa gula insaciable de gloria, de satisfacer la vanidad personal, de llamar la atención sobre sí mismo, de gobernar, de ser elogiado, aplaudido, proporciona una felicidad fragmentada, pero igualmente acaba introduciendo en el alma una enfermedad espiritual, que tarde o temprano acabará en frustración, Frustración. ¿no? Y complementa Monseñor diciendo que le sucederá como a San Pedro cuando tuvo que caminar sobre las aguas por pensar en sí mismo. ¿Qué pasó? Glup, glup, empezó a Se hacer hundió, ¿no? En las aguas agitadas por el viento. lo mismo, la Mm. actitud de los fariseos que está relatada en este evangelio, que justamente al cual obedece este comentario de Monseñor Juan Clá, los fariseos, ¿cuál es la actitud de ellos frente al Señor, teniéndolo a Dios ahí?
¿En qué? Se preocupaban en la ley y se olvidaban de mirar hacia Dios, ¿no? Ujú. Y el cumplimiento de los preceptos, ¿no? Que en lo que enfocaban toda su discusión y energía en hacer cumplir los preceptos, ¿no? Puesto que esto les favorecía y con eso ellos se granjeaban, se garantizaban un estatus que les ofrecía la ocasión de ser los primeros en la sociedad. Ujú. Claro, tanto machacar desde el más simple de los ciudadanos hasta el hay que cumplir así, hay que ser así. Entonces, y ellos en la palestra, ¿no? Como los referís y controladores de todo. Y no era, y lo más paradójico es que no era ni siquiera la ley lo que colocaban en el centro. En el fondo, el trasfondo de todo esto es que ellos mismos se colocaban en el centro, ¿no? Es el típico caso de, como dice Monseñor, de absolutismo espiritual y que Jesús va a castigar usando su divina palabra con violencia. No con violencia en el fuego de sus palabras, ¿no? Y ahí va a plantearse la siguiente premisa. ¿Adorar al sábado o adorar al Señor en sábado? ¿Cuál es la prioridad? Ujú. Y aquí, partiendo de este pasaje del Evangelio, sucedió que un sábado atravesaba Jesús un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Pues claro, estaban en misión, José. Salían en misión Siguiendo a su intensa de maestro mañana hasta a la la noche noche, hasta que ya no había más luz. Se olvidaban hasta de comer, ¿cierto? caminando, atendiendo a enfermos, sanando, ¿no? Enfermos, todo lo que hacían, predicando nuestro Señor. Y pues tampoco llevaban provisiones, porque como no había movilidades en ese tiempo, todo era a pie. Imagínense el desgaste físico para ir de un lugar a otro. O sea que tampoco cargaban maletas, gran equipaje, mucho menos alimentos. Realmente ellos comían de lo que la providencia les daba en los lugares donde estaban. Y fue así que ellos, al pasar por un campo de trigo, pues les era lícito tomar lo que necesitaban, sin abusar obviamente, y ellos a mano sacaban las A espigas, mano. así crudas, sin hoz, por supuesto, y se las comían, porque el trigo así en su estado natural, recién sacado, es un alimento muy suculento y muy lleno de nutrientes, lo cual les ayudaba a fortalecerse para continuar su camino. Pero esto también fue observado por estos fariseos. Que le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Ujú. ¿No? Y es que el sábado era un día santo, o sea, consagrado al Señor. Esto está así claramente establecido en Deuteronomio 5:14, ¿no? Ujú. Y los escribas, los fariseos, sobre esta premisa, habían añadido carácter, normas que no constaban en la ley de Moisés. Prohibiciones más que treinta normas, y ¿no? nueve prohibiciones, ¿no? Sobre 9 tareas, o sea, sobre el sábado, lo que comúnmente una persona haría en sábado, 39 faenas o actividades, no se puede esto, no se puede esto, no se puede esto, no se puede esto, ¿no? Ujú. Ahora bien, si bien es que la ley ordenaba reposar el séptimo día, ¿no? Este, para los rígidos criterios rabínicos, ese hecho de coger unas simples espigas con la mano, ¿ah? Esos pocos granos, ya había sido violar el sábado, ¿no? ¿Ah? Y al acusar a los apóstoles, en realidad, ¿qué era lo que buscaban? ¿O cuál la mala intención en los corazones de estos? Eran criticar a Jesús, ¿no? Pero Pues no tenían el coraje de hacerlo directamente a nuestro Señor, insinuando que debía tomar medidas para que sus seguidores no cometiesen tal infracción, ¿no? claro, la censura en realidad era a Jesús, pero como no se animaba a decírselo, pues así se buscaban estos pretextos, ¿no? Estas fallas, digamos, que ellos veían Ah, para acusar y hacer quedar mal a Jesús. durante sus obligaciones de apostolado,
Claro, los apóstoles, como usted bien refirió, gastaban energías y ciertamente incluso habían excedido los pasos que estipulaba el código farisaico, según el cual era legítimo andar en sábado fuera de la ciudad, ¿no? Y Mm, por tanto estaban en su derecho de cruzar aquel lugar donde había trigo y recuperar sus fuerzas, ¿no? ujú. Por la fe, los discípulos habían aceptado la divinidad del Señor. Los seguían a nuestro Señor. Estaban en misión apostólica, Claro, ya que ellos, los apóstoles, entendían en su humana limitación racional, exacto. pero entendían y comprendían a todas luces que nuestro Señor, Dios, Era estaba entre divino. ellos y Él estaba por encima de todo. Y por tanto a él, los apóstoles, les movía un entusiasmo sincero por seguir a quien era lo más importante. Así, ¿para qué? Para asimilar su doctrina, aprender de él y estar en consonancia con el modo de ser de Jesús. Acompañarlo bien de cerca, a veces lado a lado, con verdadera familiaridad y no perder ninguna de sus palabras, actitudes o gestos, ¿no? Ujú. Qué bonito, ¿cómo no, no? Estás en presencia de un maestro que ellos sentían era Dios mismo. Dejaban todo y siendo judíos ellos dejaron a un lado sus normas, sus preceptos, porque entendían, sentían que lo más importante era esa presencia con la que ellos podían compartir. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de nuestro Señor? En el Evangelio que estamos remitiendo nos dice, Él les responde, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David? Cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él. Y aquí viene la explicación. En, Nuestro Señor deja a los apóstoles como, entre comillas, quebrantar el descanso del sábado para causar un choque y provocar una reacción por parte de los fariseos. ¿Para qué? Para que eso diera lugar a proclamar la verdad en contraposición a la religión inventada por ellos. por ellos, tan alejada de la auténtica piedad, ¿no? Pues, ¿y por qué hace esto nuestro Señor? No es por beligerante y entrar en conflicto y generar disputa, no es eso, sino porque quería convertirlos, hacerles caer en cuenta de su error, ¿no? Y eso era una muestra de caridad del propio Dios, con la finalidad de curarlos de la terrible enfermedad de que padecían. Estos fariseos, el El orgullo, ¿no? orgullo, La peor queridos de amigos, los el pecados, orgullo. peor de los pecados, totalmente, Y bueno, pues, Juan. y la explicación justamente sobre el episodio ejemplífico que usó nuestro Señor como ejemplo, referido a cómo actuó el rey David en la antigüedad, y es que David no tuvo reparos ni la más mínima duda. Es cierto, él entró a la casa de Dios, cogió los panes reservados para Dios, los panes eran de Dios, pero él, David y su gente hambrienta también eran de Dios. Es el mismo caso de los apóstoles, ¿no? Que estaban además caminando con Dios. Y al ser un asunto de fuerza mayor, Ujú. en el que entraba en juego la subsistencia de los hombres, porque comer hace o no a la subsistencia. Claro que sí. Entonces asumió la responsabilidad y el rey David distribuyó los panes, ¿no? Con esto Jesús dejaba en claro que si en una necesidad extrema como la de conservar la propia vida, era lícito omitir el cumplimiento de la ley del culto, porque en esto es lo que se fundan y defienden a capa y espada los fariseos, la ley del culto, cuando hay un bien superior que es el de la propia vida. Con más razón, por lo tanto, lo era en relación al sábado, ¿no? Pasar por alto, o sea, poner en primer lugar la conservación de la propia vida que sobre la ley del culto.
Bien, continuando en otra parte de este evangelio, dice, Monseñor Joao Cla, escriba, ¿no? Resalta, el hombre ha sido hecho para mí. Pero en este fragmento del evangelio, Jesús les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Bueno, esa afirmación bastante fuerte, ¿no? Que seguramente no la entendían en su tiempo, ¿no? Como muchas de las cosas que decía Jesús. Y vamos a adelante. En la moral, dice, hay sin dudas, en la moral hay sin dudas reglas fijas e inmutables, pero es necesario analizar bien los hechos y las circunstancias. Un confesor con experiencia, por ejemplo, es aquel que con su discernimiento de espíritus penetra y sabe tratar la conciencia del penitente como si fuese única, distinguiendo cuál es la orientación conveniente y la ocasión propicia para ello. ¿Ya? En el caso de los apóstoles, arrancando las espigas, estaban sirviendo ¿a quién? Al autor y señor de la ley, al creador de ese trigo, de ellos mismos y hasta de los fariseos, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y al ser Él, nuestro Señor Jesucristo, la justicia y la ley en sustancia, era el criterio absoluto y debían actuar de acuerdo con la moral que Él les prescribía en ese momento, que nuestro Señor les prescribía. Entonces, por tanto, la moral que prescribía nuestro Señor y el convivio con nuestro Señor en ese momento estaba por encima de la moral, además falsa, que pretendían los fariseos imponer, ¿no? Esto muestra la inimaginable libertad de que gozan los justos al entrar en el cielo, pues allí no solo están ante la humanidad santísima de Cristo, sino que ven a Dios cara a cara, tal cual es. Por la visión beatífica participan de la propia libertad de Dios, pues Dios es la libertad, conforme escribe San Pablo, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Comprendamos también nosotros que para ser plenamente libres es necesario llegar a la gloria de la contemplación divina. Locos son aquellos, pues, que buscan la libertad como tapadera para el mal. Y solamente vendrían a realizarse en su plenitud en Jesucristo y en la Iglesia Católica Apostólica Romana por Él fundada, ¿no? Bueno, si Dios es el dueño del sábado y Cristo es el Señor del sábado, ¿cuál es la conclusión natural? Cristo está proclamando por lo mismo como Dios, ¿sí? Entonces, ¿quién violaba entonces la ley del sábado? Los fariseos. Qué increíbles. Al contrario, los fariseos. Sí, pues aquellos que recriminaban a los apóstoles cometieron un verdadero delito. ¿Cuál? No quisieron adherirse al Señor Dios. Lo negaron y no comprendieron cómo deberían proceder el sábado. Su principal error fue haber sido ciegos ante los signos evidentes de que Él era el Mesías. No lo recibieron. ¿Por qué? Porque eran materialistas, naturalistas, relativistas y ególatras. Así, ellos solitos se excluyeron de la alianza y despreciaron las promesas. Por lo tanto, estamos hablando de otra oportunidad de conversión lanzada a la invitación por nuestro Señor y rechazada por los fariseos. Continúa el Evangelio, ¿no? Ah, pone ahora el ejemplo, ¿no?
este es un hecho sucesivo al de ese sábado en que los apóstoles comen las espigas del campo. Y en otro, tal vez el sábado siguiente, ya estando predicando en la sinagoga delante de nuestro Señor, llevan a un hombre que adolecía de una enfermedad, tenía la mano paralizada, ¿no? Y se lo ponen cerca de nuestro Señor, a tal punto que nuestro Señor, con lo diplomático que era y lo astuto que era, él se da cuenta que tal vez era hasta una prueba, una trampa puesta por los mismos fariseos, haber traído a este hombre enfermo de la mano, con la mano paralizada. ¿Y qué hace nuestro Señor? Le dice al enfermo, levántate, ponte ahí en medio. Y para develar el mal pensamiento de sus corazones, les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Y ellos, mutis, callaban. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿por qué el Señor había colocado al enfermo en medio de ellos? ¿No? Primero, ¿por qué? Porque nuestro Señor quería llamar la atención de todos los presentes, incluso de sus enemigos. Estos, sentados en los primeros puestos, al escuchar aquella orden, enseguida se miraron unos a otros, pensando que Jesús por fin iba a caer en la trampa. Pero aún conociendo las malas intenciones que albergaban en su interior, pretendía hacerles el bien y darles una oportunidad más con el objetivo de salvarlos. Por este motivo les plantea un problema, esta pregunta, que les facilitaba su conversión. Es un llamado a la conversión. Y al mismo tiempo creaba la gracia para que admitiesen que habían errado, estaban en el error, y les recibieran del Mesías lo que él les ofrecía, ¿no? Al preguntar si era lícito en sábado hacer el bien o el mal, nuestro Señor proponía un asunto nunca antes abordado, pues es evidente que no existe vacaciones para la virtud. Claro, o sea, de acuerdo a las ilógicas y absurdas restricciones dentro de las 39 tareas censuradas por los fariseos que no se podían realizar en sábado, todas ellas ponían en cuestión un asunto vital que es la virtud se practica a cada minuto, a cada segundo, cada día. Pues claro que sí, ¿no? No se toma pausas, no hay vacaciones para ser más, para continuar siendo perfecto ante los ojos de Dios. Entonces, mientras el mal debe ser rechazado siempre, el bien debe ser practicado todos los días de la semana y más especialmente los sábados, porque eran el día del Señor. La lógica de esto es fabulosa, es impresionante, es tan bonito esto. La respuesta de los fariseos, ira, ¿no? Movidos por el orgullo, ira y tristeza, ¿no? Eh, es lo que van a ocasionar también en el corazón de Dios. Tristeza e ira, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza del corazón de los fariseos. Entonces, la falta de fe de estos fariseos provocaba la ira del sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo, que estaba lleno de bondad y de amor, ira santa y divina, no obstante, unida a la tristeza y a la pena porque no querían oírlo, extremos que solo Dios es capaz. Pues sí. Monseñor hace un desglose de las diferentes partes del Evangelio, ¿no? Para poder también en ese sentido ir explicándonos el significado profundo de ellos. Y aquí nos pone resalta, por bondad prefirió envolver el milagro en cierta ambigüedad. Estamos hablando de este hombre que le pide Jesús extienda la mano.
Y Jesús le dice al hombre, extiende la mano. La extendió e inmediatamente su mano quedó restablecida. Esta mano que no se movía, que estaba tullida, paralizada, inmediatamente se empezó a mover. Y no había hecho, o sea, ningún acto que pudiera ser visible para los ojos de los fariseos, ¿no? Simplemente le había hecho esta petición al enfermo y quedó automáticamente sano. El maestro solía obrar los milagros de forma que quedara patente que él era el autor en todo lo que hacía, para impedir que se formasen falsas ideas sobre el poder de los espíritus o que surgiesen supersticiones. Por eso, al curar al sordo mudo, por ejemplo, le colocó los dedos en los oídos y le ungió la lengua con su propia saliva y ordenó efetá, esto es, ábrete. Quiso tocar a un leproso para purificarlo. Restituyó la vida de Jairo, de la hija de Jairo, cogiéndola de la mano. Y al hijo de la viuda de Naín, acercándose, puso los dedos sobre el féretro y le mandó que se levantara, aunque estos contactos significasen adquirir gran cantidad de impurezas. Y de igual modo, Jesús podría haber hecho algún esfuerzo, avanzando unos pasos y diciéndole al hombre, dame tu mano, apretarla para que fuese curada, pero por bondad con los fariseos prefirió que la autoría del prodigio quedase un poco ambigua, de manera que no se le pudiera atribuir con toda certeza, dejando una duda. Quizás había sido el efecto de la fe del curado, o sea, que se queden con eso, ¿no? Los fariseos. ¿Cuál es el corolario y que de toda esta enseñanza y esta reflexión en torno al análisis de este pasaje bíblico, que es bien puede ser aplicado para nuestros días a cada uno de nosotros? Sí, se utiliza precisamente este ejemplo de la mano paralizada para cuestionarnos a todos. ¿Tendré yo la mano paralizada? Nos dice Monseñor. Y aquí nos hace una narrativa desde el pecado de Adán, que de hecho, desde ese entonces la humanidad se volvió estéril, incapaz de conquistar méritos, pero fue curada por la gracia del Redentor, cuando extendió sus manos inocentes en el árbol de la cruz. De esta forma, por su pasión, Jesucristo devolvió a los hombres la posibilidad de dar frutos extraordinarios. Ahora bien, cuando alguien, habiendo recibido en el bautismo la mano de los dones del Espíritu Santo y de las virtudes teologales y cardinales, no los usa para la glorificación de la iglesia, ella se paraliza y comienza a proceder de manera indebida en detrimento del cuerpo místico de Cristo. Esto es lo que sucede a todos los egoístas, a los ególatras, a los que retraen la mano para no ayudar a sus compañeros, a quienes abrazan el pecado. Las virtudes ya no operan en beneficio de los demás y todo cuanto haga será infructífero e ineficaz. Siembran cactus y cosechan abrojos. Vivirán en la incertidumbre, en la amargura, en la esclavitud, porque Dios no bendice sus obras. En sentido opuesto, sabemos que el alma de todo apostolado, y esto nos sirve a todos quienes pertenecemos a movimientos, a grupos, a apostolados, sabemos que el alma de todo apostolado es la vida interior. Y esta, a su vez, se basa en la fe y en la piedad. Entonces, quien está en el punto máximo de su fervor hace surgir la maravilla de una obra misionera fecunda, como San Bernardo, que podrán hacer hasta en terrenos arenosos, no importa el lugar. Pero cuando es fecunda, ¿no?, la obra fruto de esta vida de fe, de piedad, de vida interior, pues es una bendición. Por consiguiente, si somos de aquellos cuyos actos tienen consecuencias inútiles, debemos preguntarnos, ¿tendré yo la mano paralizada? paralizada? Bueno, en ese caso, el único medio para curarla, ¿Cuál es? aquello con lo que hemos comenzado el programa, el Evangelio. Buscar a Jesús, ¿dónde? Allí, en el sagrario, en el templo, Qué en cada lindo. misa, en cada Eucaristía.
acercarnos al altar y pedirle que haga el milagro de transformar nuestra mano y que está paralizada, inerte, devolviéndole la movilidad que necesita. Él no se negará, tengamos esa certeza, pues siempre está dispuesto a sanar nuestros defectos morales y a concedernos la necesaria fuerza de alma. Solo así nos convertiremos en leones de cada apostolado. La ausencia de frutos será en un instante suplida por la gracia pura de Dios. Qué bonito, Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso comentario de Monseñor qué Joao. bonito, qué bonito. Muy bien. Bien, estamos como siempre, ya se nos fue el programa, se Así, nos ha ido, así, ya así. tenemos que cerrar y creo que nos hemos Increíble, pasado un pero bueno. poquito. Les agradecemos por su atención, realmente es una bendición poder escuchar una reflexión, un comentario de un sacerdote de la talla de Monseñor Joao Cla, a quien queremos rendirle un pequeño homenaje así, con sus palabras a través de este programa. Ojalá algún día podamos también hablar más sobre su vida, que es un ejemplo para quienes lo seguimos humildemente y pedimos su intercesión también en oración. Estamos seguros que Él está intercediendo por cada uno de los hijos de su obra. Bien, José, hemos llegado al final. Yo también me uno al saludo a la distancia a nuestro padre y fundador, Monseñor Juan Clá, que seguramente si no fuera por sus oraciones que atrajeron la gracia de Dios justamente para que estos sus servidores estuviéramos hoy en día acá y tal vez transmitiéndoles estos mensajes, pues no sería posible, ¿no? En la comunión de los santos estaremos unidos a Él. Gracias, Monseñor Juan Clá. Muchas gracias. Salve Salve María, María, Deo Deo gracias. gracias.